Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallen descanso para sus almas. Sendas antiguas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Bienvenidos. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. Y en esta hora quiero estar bajo el tema cómo crecer por medio de las pruebas. Cuando nosotros analizamos estos versículos, hay tres palabras que llaman la atención. Fuego de prueba. El Nuevo Testamento pone de relieve que las pruebas son la experiencia inevitable de los creyentes fieles en un mundo impío controlado por Satanás y opuesto al Evangelio. Cuando tenemos esta realidad en mente, entonces no nos debemos sorprender el por qué el mundo, o sea, el sistema que rige el mundo, que es a lo que apunta esta expresión derivada del griego. Cuando habla del mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, sino que se está refiriendo al sistema que rige al mundo. Y el sistema que rige el mundo y el reino de Dios chocan uno con otro. Hemos sido sacados del sistema del mundo al reino de Dios, y por eso nos convertimos en blancos del enemigo para atacarnos. Porque como Él aborrece todo lo que es de Dios, todo lo bueno, todo lo justo, y nosotros queremos practicar la justicia, queremos ser buenos, queremos hacer lo que a Dios le agrada, entonces el mundo nos aborrece por eso. Los que se entregan a Jesucristo con devoción y fe sincera, que viven por el Espíritu y aman la verdad del Evangelio, tendrán dificultades y dolores. Eso es lo que enseña la Escritura. En realidad, cuando se sufre por causa de la justicia, se demuestra una verdadera devoción por Cristo. El Señor mismo lo dijo: si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con vosotros, ramas secas?
Eso nos lo enseña a nosotros la Biblia. Entonces, teniendo ya estos puntos claros, tenemos que entender que hay instrumentos divinos para el crecimiento. La vida cristiana empieza con el nuevo nacimiento espiritual. Dice Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es un requerimiento necesario, indispensable, que el ser humano venga ante Dios con una actitud de arrepentimiento, reconociendo que ha pecado, que no es digno de Dios, pero que reconoce que Dios estableció un medio para poder justificarlo. Y ese medio no son las obras, no son las religiones, ni son las denominaciones. El medio que Dios estableció es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El derramamiento de su sangre tenía un propósito, y es limpiar al ser humano del pecado y de la maldad. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al ser humano de todo pecado. Y cuando el ser humano se arrepiente y la sangre de Cristo lo limpia, a eso teológicamente se le llama nuevo nacimiento. O sea, la persona vuelve a nacer a una nueva vida en donde ya no ama la maldad, no ama el pecado, sino que ahora quiere obedecer a Dios. Eso es necesario. Y ahí es donde empieza la vida cristiana. No exactamente en donde la persona hace la oración, porque esa oración de arrepentimiento no es una fórmula mágica. Es si la persona la realiza de corazón. Y si esa persona realiza esa oración de corazón verdaderamente arrepentida, ahí es donde comienza la vida cristiana. Entonces, a la luz de la Escritura, el plan de Dios es nacimiento, crecimiento y madurez. Vamos a analizar ese trío maravilloso. Cuando decimos que el principio o el plan de Dios, en primer lugar, es nacimiento, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora note, necesario, indispensable. No es si quieres, si lo aceptas, si lo asimilas. No, es necesario. El Señor está hablando con un maestro de la ley que se está portando como un bebé, que a pesar de que tenía el conocimiento que tenía, no había nacido de nuevo. Y no había nacido de nuevo porque ese conocimiento que tenía, lo tenía acumulado en la mente. No había permitido que bajara al corazón. Podía ser inteligente, porque la inteligencia tiene que ver con la mente, pero no era sabio, porque el principio de la sabiduría es en el corazón. Se inicia por el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, y nos dice a todos nosotros,
que no nos maravillemos, porque es necesario nacer de nuevo. O sea, no, como el Señor diciendo, es necesario que nazcas de nuevo y punto y aparte. No hay discusión sobre esto. Esto no es cuestión de lástima y que Dios me va a llevar al cielo por lástima, o que Dios me va a llevar al cielo por buenas obras, como dicen muchos. Yo no creo que Dios sea tan malo de dejarme aquí. Yo no creo que me vaya a ir al infierno, porque Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. Y por eso permite que usted escuche esta palabra. Si Dios no fuera bueno, usted no escucharía esta palabra. No tenemos un programa de radio simplemente para que usted escuche nuestra voz y usted allá diga, oh, tan bonito que se escucha la voz. No, ni siquiera tenemos este programa para decirle a usted que Dios le va a dar carro, casa y beca. Si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Esa es la realidad. Si usted no se arrepiente, no nace de nuevo. Y el Señor nos dice en esta hora, es necesario nacer de nuevo. Entonces, sigue el plan. El plan de Dios es nacimiento, ya lo hemos visto en Juan 3:7. Crecimiento. Mire lo que enseña la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire que hay una similitud entre el nacer de un ser humano físicamente hablando y el nacer de nuevo. Cuando un niño nace, lo primero que hacen después de limpiarlo y todo es colocarlo en el regazo de su progenitora y que ella lo comience a amamantar, lo comience a alimentar. La nueva vida necesita el alimento. Y aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos dice cuál es el alimento del alma. Este versículo de primera de Pedro 2:2 tiene que ver con lo que el Señor dice allí en el Antiguo Testamento, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y nosotros debemos aprender eso, mis amados. Una persona que nazca de nuevo es una persona que necesita alimentar esa nueva vida. O sea, no es simplemente pasar y hacer la oración, como ocurre en muchos casos, y bastantes por cierto, en que la persona asiste, hace la oración, supuestamente se arrepiente y después se va creyendo ya que con eso es salva. No, necesita alimentar esa nueva vida. Necesita que esa nueva vida pueda ser alimentada. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Hay que desear la palabra. Si no deseamos la palabra, entonces, mis amados, nosotros no hemos comprendido lo que Dios quiere con nosotros. Pero note el último punto que conforma el trío. No solamente el plan de Dios es nacimiento, crecimiento, sino también madurez. Mire lo que nos enseña Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, tengo que alimentarme. Y es maravilloso que la palabra sea comparada aquí con la leche, porque la leche trae entre las muchas virtudes los minerales y el calcio, que es lo que fortalecen los huesos, que son los que se estiran y le van dando el crecimiento al cuerpo. La palabra tiene suficiente calcio para que usted y yo podamos crecer. Pero note, no solamente habla de crecimiento, habla de madurez. Tenemos que alcanzar un estatus, hay una medida. Y la medida no es ni los santos, no es ni las vírgenes, no es ni los apóstoles.
la medida es Cristo Jesús. Tenemos que llegar a la medida de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, Dios usa la Biblia, la iglesia y a otros creyentes para hacernos madurar. Porque vamos a centrarnos en este tópico, en este último, madurar. ¿Qué es lo que Dios utiliza para que usted y yo podamos alcanzar la madurez tan anhelada, tan deseada y tan indispensable en la vida del creyente? Dios, en su soberanía, usa la Biblia, usa la iglesia y usa a otros creyentes. Mire lo que nos enseña la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, término genérico, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también dice el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. A eso también se le llama crecimiento, cuando yo comienzo a mirar lo que Dios quiere realizar o lo que Dios está realizando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo tengo que ir comprendiendo la voluntad de Dios, pero también mire lo que dice Hechos 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había mejor apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se presenta la inmadurez por no comprender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios usa también las pruebas para llevarnos a la madurez. Cuando usted y yo enfrentamos las pruebas en el nombre de Dios y las superamos, a eso también se le puede llamar crecimiento. El Salmo 119 dice el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 del mismo Salmo dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amados, las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito de que crezcamos, que lleguemos a alcanzar la madurez a la cual hemos sido llamados. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿por qué los creyentes atraviesan pruebas? Tal vez esa pregunta polula en la mente de muchos cristianos. Bueno, pero ¿por qué ahora que yo soy cristiano estoy pasando este problema? Antes no tenía este problema. Si le sirve esta respuesta, escuche, porque las pruebas son la experiencia inevitable de los creyentes fieles en un mundo impío, controlado por Satanás y opuesto al evangelio. El maligno manifiesta su enojo contra nosotros al molestarnos la vida, al hacernos la vida imposible, al atacarnos. Como somos propiedad de Dios, Él quiere dañar todo lo que sea de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, nos dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, note esto, mis amados. La Biblia dice,
bienaventurados sois, del griego makairos, que significa doblemente dichosos, felices, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, notemos la advertencia que nos da el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:12 nos dice: amados, no os sorprendáis, dice la primera parte. Note, no os sorprendáis. El tiempo presente de esta exhortación indica que ya estaban sorprendidos por las pruebas. Había sorpresa. Ellos decían, bueno, pero si somos de Dios y estamos haciendo lo bueno, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está sucediendo aquello? Y por eso viene la palabra consoladora del apóstol a los creyentes en ese entonces, diciéndole, no os sorprendáis. Tal vez usted esté pasando por una situación difícil y está sorprendido el porqué de esa situación, el porqué de ese problema. Hoy el Espíritu Santo le dice a usted a través de este servidor, no se sorprenda, porque es necesario que usted pase por esa situación. En segundo lugar, dice Primera de Pedro 4:12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta es una gran verdad, la cual el apóstol Pablo la interpretó de la siguiente manera en Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando él decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Cristo vive en cada creyente. Esa es la verdad de la palabra. Si Cristo vive en cada creyente, entonces el sistema que rige al mundo, el espíritu que opera en el sistema del mundo, va a chocar con lo que hay dentro del creyente. En otras palabras, no necesitamos buscar enemigos, ya los tenemos. Por eso es que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no podemos entretenernos, ni entrar a las mismas querellas con gente que no tienen conocimiento de Dios. Hay gente arbitraria, hay gente que todo lo quiere arreglar con malas palabras, con insultos, sacando armas blancas, sacando revólveres. Hay muchos que se creen machos porque creen que ser macho es darle la trompa a otro. Pero déjeme decirle que el que le da en la trompa a otro no es más macho. Y el que se dejó dar en la trompa no es menos macho. Es un macho que golpea y un macho que se dejó golpear. Pero una paliza no le quita el ser macho a un hombre. Ahora, si lo vemos a la luz de la Escritura, el Señor no mide la hombría a través de la fuerza, sino que mide la hombría a través de la responsabilidad. Porque el Señor le dice al patriarca Job, cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Ya que ante Dios el ser varón es ser responsable. Mientras que en el mundo el ser varón es tener la cantidad de mujeres que tenga y a cada una tenerle un pelao, como dicen en Santander. Entonces se creen hombres, pero esos que se creen hombres son simplemente sementales que sacan cría, pero son irresponsables porque no las alimentan. Es diferente totalmente. Aquí el apóstol dice, las pruebas que usted está pasando, no se sorprenda de ellas. Esta verdad hay que asimilarla. Nosotros, Cristo vive en nosotros. Cristo vive en cada creyente. Ahora notemos lo que Cristo dice, y esa palabra la recoge Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece,
porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué al Señor lo odiaban tanto? ¿Por qué le tenían envidia? ¿Por qué lo llevaron hasta la cruz del Calvario? ¿Por qué lo mataron? Por envidia, porque el estilo de vida del Señor les recordaba que ellos estaban viviendo mal, que eran desobedientes. ¿Acaso no es lo mismo que acontece hoy en día? ¿Cuántas no critican a las cristianas porque visten pulcramente y se ríen de ellas? Y esas sinvergüenzas no se ponen ni falda, sino nalguifalda, alabado sea el nombre del Señor, y andan como mostrador exhibiendo todo lo que tienen. Esas son sinvergüenza, no tienen temor de Dios y se ríen de lo honesto, de lo puro. Se ríen de las mujeres castas que verdaderamente tienen la capacidad de ser femenina sin necesidad de ser mostradores andantes, alabado sea el nombre de Cristo. Se ríen de los jóvenes que no entran en juergas, que no van a fiestas donde hay sexo, alcohol y droga. Y dice, son zanahorios. Se creen ellos que son muy desarrollados. Pero déjeme decirle, la juventud de Cristo es más desarrollada que la juventud del mundo. Porque el joven cristiano sabe lo que hace y no necesita envenenar la sangre de su cuerpo con alcohol para estar contento. Sin alcohol, el joven cristiano está gozoso, alabado sea el nombre de Dios, porque el gozo del joven cristiano es la fortaleza de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. A lo cual Pablo, abonando sobre este punto, nos aporta su experiencia personal. Segunda Timoteo 3:12, cuando dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el apóstol no lo toma como una carga, sino como un privilegio, porque en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire, mi amado hermano, usted que está padeciendo por causa del Evangelio, dice la Biblia, gozaos y alegraos. Usted no está padeciendo por ser chismoso o chismosa, por no pagarle a nadie o por hacer el mal. No, si a usted lo persiguen por ser cristiano, su propia familia, usted levante su rostro, porque aquí la palabra le está diciendo que a usted no solamente le es concedido a causa de Cristo que crea en Él, sino también que padezca por Él. O sea que en otra palabra, es un privilegio padecer por causa del Evangelio. Por estas razones es que dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos, porque ya estamos advertidos, como el allí en Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Sí ve? Dice un refrán, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y en el Evangelio no todo es persecución y prueba. Algo que le molesta al diablo, que el Señor lo reprenda, es que en medio de la prueba y en medio de la dificultad, el cristiano siempre declara que es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. El maligno quiere vernos renegar, y por eso nos ataca, y por eso manda a la hordanada de demonios para que nos ataque, y muchas veces toca nuestra salud, permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar que en nosotros está el vencedor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, las pruebas del creyente son diferentes a las pruebas del inconverso. Y usted de pronto dirá, pero ¿por qué?
¿Qué diferencia hay? La respuesta nos la da el apóstol Pedro en el versículo 13. Observemos. Primera de Pedro 4:13, la primera parte dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire que aquí no habla de que llore, laméntese, tenga palabras negativas, maldiga el día en que usted nació, que usted diga, ay no, es que cuando yo era inconverso esto no me pasaba. No, no se trata de eso. Aquí el apóstol dice, gozaos. ¿Por qué usted se debe gozar? Porque usted y yo somos participantes de los padecimientos de Cristo. Debemos notar algo aquí, escuche. El apóstol Pedro conoció la persecución de primera mano. Fue golpeado y encarcelado. Fue amenazado muchas veces. Él había visto morir a hermanos y había visto la iglesia dispersa, pero conocía a Cristo y nada podía conmover su confianza en su Señor resucitado. Fue en ese contexto personal que Pedro escribió a la iglesia que ya conocía su testimonio y su carácter. Mire, en Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42, cuando dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Usted nota algún trauma espiritual ahí? ¿Usted nota que los apóstoles inmediatamente los soltaron? Dijeron, no hay que ser inteligentes, vamos a escondernos. El diablo a través de esa gente les había dado una contraorden que iba en contra de lo que Dios había dicho. Dios les había hecho ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y ellos lo estaban haciendo y los tomaron presos y los azotaron y los condicionaron. Le dijeron, mire, van a salir libres, pero no sigan predicando a Jesucristo o si no les vendrá cosa peor. Pero dice que ellos no cesaban todos los días en el templo y por las casas de predicar y de enseñar a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, gente que le crea a Él. Hay momentos en que uno tiene que escuchar la voz de Dios. No puede escuchar lo que el mundo quiere que nosotros escuchemos a través de amenazas o a través de ahora de otras cosas que hacen que el cristiano se vuelva negligente, y mientras que otros están evangelizando, hay cristianos pegados a un tiesto de televisor sin hacer nada. Qué vergüenza, mi amado hermano, qué pena. Y alabe al Señor porque me preocupa a usted. Si usted no le cae esta palabra, dele gloria a Dios. Pero si a usted le cayó esta palabra, diga, ay, pero el Señor le ama a usted y por eso le está advirtiendo. El evangelismo no debe ser un ministerio dentro de la iglesia. El evangelismo es una obligación de todo creyente. Todo creyente está en la obligación de evangelizar. Todo creyente está en la obligación de irle a contar a la gente lo que Cristo ha hecho con su vida. Eso es evangelizar, es mostrar lo que éramos y lo que Cristo ha hecho. Alabado sea el nombre del Señor. A esa iglesia esparcida que sufría por su fe en Jesucristo, Pedro les escribía dándoles ánimo y esperanza y exhortándola a seguir fiel a Cristo. No está hablando un hombre que no conociese la persecución, no estaba hablando un hombre que no conociese el castigo o que no conociese la venganza con que muchas veces lo enfrentaban. Era un hombre que conocía todas esas cosas. Pero en vez de respirar amargura y en vez de soltar palabras pesimistas, es decirle a la iglesia, es necesario que nosotros padezcamos todas esas cosas.
Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 4. Porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dicho en otras palabras, el que se goza en la persecución, después se va a gozar también en la gloria venidera. Esta verdad la compartió el apóstol Pablo a la iglesia romana. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo padeció en esta tierra, se humilló hasta los sumos, lo humillaron, lo pisotearon su dignidad, no respetaron sus derechos.